Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a revisar lo último que pasa en las finanzas hondureñas, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se ha logrado en las últimas horas y las expectativas que tiene la actual administración de arrancar a partir de este momento a gozar de los beneficios que da tener una firma con el Fondo Monetario Internacional. Es un periodo de 3 años y desembolsos que serán arriba de los 800 millones de dólares, de acuerdo a lo que ha informado el Fondo Monetario Internacional y su misión aquí en el país. Nos acompaña el doctor Roldán Duarte. Buenas noches, doctor. Mucho gusto. Expresidente del Colegio Hondureño de Economistas y un financista con una trayectoria de primera en el Banco Central de Honduras. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Le agradezco esta invitación, Rosendo. Siempre veo su programa, no me lo pierdo y lo disfruto y lo felicito particularmente por la clase de invitados que usted suele traer a su programa, Rosendo. Bueno, le agradecemos, doctor, que comparta también sus experiencias después de muchos años en el mundo bancario y que nos hable de este acuerdo. Bueno para muchos, se aplaude, sin embargo hay quienes aún mantienen su reserva por una serie de restricciones que siempre se ponen cuando hay estas negociaciones con organismos de crédito que al final terminan cediendo. Hay que apuntar varias cosas, Rosendo. Lo primero es, hablemos de los dos grandes beneficios que tiene un acuerdo con el fondo. El primer gran beneficio es que le dan dinero al gobierno, 830 millones de dólares en este caso. Y eso equivale al 250% de la cuota de derechos especiales de giro que tiene Honduras. El otro gran beneficio es de que es como una especie de aval, de garantía, de soporte para que otras instituciones puedan prestar dinero a Honduras o puedan donarle dinero a Honduras. Hay hechos que no se suelen mencionar, Rosendo. El primero de ellos es de que el fondo no suele evaluar el resultado de sus programas de financiamiento. Por lo menos yo no he conocido a nivel público, tal vez lo hagan en privado, qué resultados han tenido los programas de financiamiento de los que Honduras ha gozado, ¿verdad? Ni durante el gobierno pasado ni antes, ¿verdad? Ese es un problema. Y el otro problema es, ¿verdad?, de que el fondo, digamos que se está ablandando un tanto. Ya es menos exigente. Antes era muy exigente con la devaluación, era muy exigente con el gasto social, era muy exigente con el déficit fiscal, era muy exigente en varios casos. ¿Y por qué esta flexibilidad? ¿Por qué cambió de perspectiva hacia estas economías el fondo? Bueno, como cualquier banco o institución financiera, lo que le interesa es prestar, colocar dinero, ¿verdad? Todos sus funcionarios viven, ¿verdad?, del dinero que logra colocar el fondo. Pero también hay la gran influencia ahora de los países latinos dentro del fondo, ¿verdad? Y eso ha hecho, por ejemplo, de que en los últimos artículos que escribe la revista del fondo, que es Finanzas y Desarrollo, ¿verdad?, que saca trimestralmente, entonces ya uno va viendo un cambio de orientación, y ese cambio de orientación es, desde que aconteció la pandemia, hay que ayudar a los más vulnerables. Desde que se da estos cambios climáticos tan fuertes con sequías o inundaciones, hay que ayudar a la población vulnerable. Entonces eso va calando mucho y ya se tolera de que los países
hagan bastante ayuda social. El fondo siempre ha insistido en que esa ayuda social sea focalizada. Son nuestros gobiernos los que dan subsidios generales no focalizados. Acá en Honduras tenemos dos subsidios, el de la energía eléctrica y el de las gasolinas. Pero son subsidios generales que lo disfruta tanto el que tiene plata como el que no tiene más que su carrito viejo, ¿verdad? Eso en el caso de la gasolina. Y en el caso de la electricidad, ¿verdad? Mire, hay gente que consume menos de 150 kilovatios por hora que simplemente son jóvenes que no pasan en su apartamento, que tienen suficientes medios como para pagar, pero están subsidiados. Eso no es focalización, Rosendo. ¿Y cómo debe trabajar el gabinete económico o cómo debe generar una estructura que le permita tener una revisión puntual sobre este escenario? Porque planteado de esa forma que efectivamente está ocurriendo, aquí tenemos fugas de fondos, fugas de capitales que perfectamente se podrían orientar a otro gasto social que sería positivo para ese más de 70% de pobreza que tenemos, doctor. Mire, si usted lee las noticias que han aparecido sobre el acuerdo de Honduras con el fondo reciente, va a encontrar en el lenguaje del fondo de que se habla mucho de inversión productiva y también de inversión social. Ponen primero la inversión productiva. Todos los economistas sabemos que lo que realmente promueve el desarrollo, el crecimiento de un país es la inversión productiva. Es decir, cuando se construyen represas, carreteras, puentes, nuevas carreteras secundarias o terciarias, cuando se construyen más líneas de teléfono, etcétera, ¿verdad? Cuando se hacen mayor cantidad de bordos para contrarrestar las inundaciones, cuando hay mejores aeropuertos, etcétera. Eso es inversión productiva. Pero desde hace tiempo la inversión en general en nuestro país ha venido de capa caída. Es decir, cada vez la inversión es menos y el segundo problema, a pesar de que es menos, se ejecuta menos todavía. Bueno, los ejemplos los tenemos ahora mismo con algunas dependencias del Estado cuya ejecución, estamos ya a mediados de agosto, no llega ni al 20%, doctor Duarte. Sí, yo escuchaba el otro día al director del Fondo de Inversión Social y él reconocía de que su ejecución apenas llega ahorita al 30%. Por supuesto que él dice de que va a lograr más, ¿verdad? Y de hecho todos logran más porque lo que hacen es gastar en más salario. Es precisamente el gasto en salario lo que les da un porcentaje de ejecución mayor. ¿Y qué cuidado hay que plantearse a nivel del gobierno y sobre todo el gabinete económico, que es donde se supone están los pensantes de la administración, de la hacienda pública, en este tema que me toca, doctor Duarte, el manual de puestos y salarios? Porque aquí viene un desembolso alto que garantiza incluso más plata de otros acreedores para el país, pero lo que hemos estado notando es que todo se está yendo en pago de salarios. Y de pronto ahí podemos encontrar que gran parte de este recurso en esta inversión productiva que usted me habla va a seguir bajo letargo y aquí lo que vamos a tener es chambas y más chambas de activistas. Es correcto, Rosendo. Fíjese que desde hace tiempo hace falta una nueva ley de servicio civil para ordenar un poco el sector público en cuanto a puestos, en cuanto a salario. Otros gobiernos como el de Costa Rica han hecho una buena labor, ¿verdad?, con su definición de sueldos para cada puesto. Acá se quiso hacer un intento diciendo de que los funcionarios públicos
no iban a ganar más que la presidenta, la señora presidenta de la República. Pero ¿qué sucedió? Yo creo que de los pocos, apenas creo, 2 funcionarios cumplieron con eso, la presidenta del Banco Central y no recuerdo quién más, y todos los demás se han recetado, no solo salarios grandes, sino que aumentos grandes también, ¿verdad? Casi todos en las instituciones descentralizadas ganan mucho dinero. Bueno, yo no sé, ¿verdad? Realmente no sé, ¿verdad? Cuánto gana Rizzi, ¿verdad? No sé si ella fue de las que se ajustó a no ganar más que la presidenta, posiblemente, ¿verdad? Pero ningún otro funcionario, ¿verdad? Ni el de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, ni los que están en la Comisión de Regulación de la Energía Eléctrica, ni todo ese montón de comisiones interventoras que se tienen, ¿verdad? En ninguna institución descentralizada ganan menos que la señora presidenta. Y aquí hay otro agregado que lo deben mantener bajo una supervisión plena, y conste que no es de ahora, sino de siempre. Los últimos gobiernos han puesto unos renglones presupuestarios en las disposiciones generales del presupuesto para los famosos gastos de representación, que aunque lo digan que no, es parte de un salario. Y aquí se va otra gran cantidad de recursos, y nos llama la atención, insisto en esto, que usted con su experiencia nos ha revelado hoy, que el fondo ya no es tan inquisidor, vamos a decir, como lo fue años atrás, que ahora es un ente mucho más flexible. Es correcto. Las cosas van cambiando, ¿verdad? Y a veces no es para bien. Fíjese de que en el fondo hay una concepción clara de que hay que luchar contra la corrupción y todo eso, ¿verdad? Pero ellos saben perfectamente que buena parte de sus recursos, los que ellos proporcionan a estos países, lo mismo que el Banco Mundial, lo mismo que el BID, buena parte de esos recursos simplemente se quedan en los asesores que ellos mismos nombran estos países, y lo que termina llegando a los pobres, ¿verdad? Lo que debería emplearse para combatir la pobreza, en realidad son cantidades pírricas. Mire, entre nosotros los economistas se hace la broma. La única pobreza que se reduce acá es la de los funcionarios públicos, pero de ahí nada. ¿Se ha medido en algún momento, doctor Roldán Duarte, la cantidad de fondos que va específicamente para los programas que tanto se cacarea sobre ellos, van a reducir pobreza? En las últimas encuestas de ingresos que se han realizado, hay muchas cosas que hacen falta. Por ejemplo, la última encuesta de ingresos y gastos de los hogares de usos múltiples se realizó en abril de este año. Pero curiosamente ya no hay datos de pobreza en esa encuesta, ¿verdad? Todos los datos de pobreza desaparecieron bajo la disculpa de que se está haciendo una revisión para dar cifras más adecuadas. Pero ya nadie encuentra cifras de pobreza en esas encuestas. Y además de eso hay a veces hasta contradicciones. Fíjense que en el mismo INE, en la encuesta del 2021, publica de que el año 2021 se tenía un índice de Gini, que es el que mide la desigualdad social, de 0.55%, o sea, el 55%, ¿verdad? Que es alto para los niveles de Latinoamérica. Pero ya en esta última encuesta aparece que el índice de Gini, el índice de desigualdad, ¿verdad? El año 2021 aparece con 61%.
nunca en la historia de Honduras ese índice había alcanzado tanto. Obviamente hay una manipulación política, ¿verdad? Porque para el año 22, ¿verdad? Para el año 22 lo están poniendo en 56.56% y para el año 23 ya lo están bajando al 0.54%. O sea, miren, cuando los gobiernos no son transparentes, comienzan hasta a manipular las cifras, ¿verdad? Esa es una cosa que yo admiro del Banco Central, ¿verdad? Que nunca ha manipulado las cifras, por lo menos hasta que yo sepa. Pero en otras instituciones no se puede decir lo mismo, Rosendo. Muy bien, el doctor Roldán Duarte, expresidente del Colegio Hondureño de Economistas, con nosotros esta noche al banquillo. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el doctor Roldán Duarte, economista nacional. Bueno, doctor, eran 59 los puntos que revisaba el gobierno de Honduras con el Fondo Monetario Internacional para concluir con la firma del acuerdo. Habían 2, 3 que eran los críticos. ¿En qué se dio Honduras para llegar al acuerdo? Eran las microdevaluaciones, la tasa de política monetaria también estaba ahí como parte de la petición y lo de las reservas internacionales que genera incertidumbre en algunos de los estudiosos del área por ese fondo que han sacado. Se habla que son más de 2.000 millones de dólares. Sí, las reservas internacionales de Banco Central están disminuyendo, ¿verdad? Es decir, la contracción que sufrió en el último año, entre agosto de este año y, bueno, entre el 3 de agosto de este año y el 4 de agosto del año anterior, 22, es una contracción de 6.9%. Esa es la disminución que han tenido las reservas. Y lo curioso es, lo interesante es que esa misma cantidad, 6.9, es lo que han aumentado las remesas familiares, ¿verdad? Mientras las reservas están cayendo, que son negativas, las remesas familiares están aumentando en 6.9 en el mismo periodo, más o menos. Definitivamente, digamos, podemos decirlo así, que el gobierno ha hecho una buena negociación, le ha arrancado bastantes cosas al fondo. El fondo ha, digamos, preferido doblegarse, aceptar los planteamientos del gobierno como válidos para poder concretar ese acuerdo con el fondo. Ya eran 2 años, ¿verdad? Y todos más bien creíamos que ese acuerdo no se iba a poder firmar. Eso era lo que teníamos más bien de panorama. Y nos sorprendió más bien que hayan podido llegar a este acuerdo. Pero es sobre esa base de la flexibilización que mostró el fondo. Claro, querían de que la tasa de política monetaria aumentara. Para mí ese es un planteamiento válido. Mire que Costa Rica fue el país que más redujo desde temprano la tasa de política monetaria. Y actualmente en los 2 últimos meses, ¿verdad? Que son junio y julio, Costa Rica tiene una tasa de inflación negativa. Es decir, no tiene un aumento general de precios que se llama inflación, sino que una disminución general de precios que se llama deflación, ¿verdad? Costa Rica logró contraer la inflación en 10 puntos, ¿verdad? Honduras no ha logrado eso, ¿verdad? Honduras sí logró una reducción de la inflación, pero solo de 4.6%. También estaba lo de la devaluación, ¿verdad? El fondo propone no solo de que se amplíen las variaciones de las mini devaluaciones, es decir, ese rango de hacia arriba, hacia abajo que puede tener,
sino que también poco a poco se le vaya quitando al Banco Central el poder de intervenir en el mercado de divisas. Recuerde de que hasta hace poco el manejo de las divisas se realizaba por el sistema de intermediación de divisas de los bancos. El banco suspendió esas subastas y ahora las maneja. Entonces, por ahí también hay acuerdo de que poco a poco Banco Central va a ir orientándose hacia un precio de la divisa más de mercado. Esos son planteamientos normales del banco. Ahora, ¿qué va a hacer el banco? Imposible. Si el banco comienza a alterar que la divisa, el precio de la divisa se le vaya muy alto, entonces se descontrola la inflación y las cosas se ponen más peligrosas. ¿Por qué? Porque con más devaluación las importaciones cuestan más, eso hace sufrir a las empresas y hace sufrir también a los ciudadanos con la inflación importada. ¿Siente que el Fondo Monetario Internacional con este acuerdo le ha puesto una llave al gobierno de Honduras para que ya no más se toquen reservas internacionales, o dada la circunstancia que vive el país y que ya lo hemos experimentado en estos 18 meses y un poco más que llevamos, se le puede seguir sacando dinero de la Reserva Internacional? El fondo no es partidario que se usen las reservas del Banco Central para financiar al gobierno, ¿verdad? Es toda la literatura que los economistas conocemos acerca de banca central, ¿verdad? Ese es un pecado, ¿verdad? Agarrar las reservas de Banco Central para financiarle gasto corriente al gobierno es un error terrible. Sin embargo, los gobiernos lo hacen, ¿verdad? Los gobiernos hacen, en resumidas cuentas, lo que mejor les parece, lo que se les antoja. Y aquí incluso tenemos economistas que son partidarios de que se utilicen las reservas de Banco Central, ¿verdad? Se habla que uno de los ciudadanos, que por cierto es un economista internacional, que hizo esta recomendación y que de ahí se parte para el origen de esta decisión en el actual gobierno, fue Rafael Correa, el expresidente de Ecuador. Sí, es un mal consejero que nos ha metido en muchos problemas. Por ejemplo, su recomendación de presupuesto abultado que no se ejecuta es parte de él, ¿verdad? Y hay otros consejos que andan por ahí que le hacen daño al país, pero que encajan a la perfección con la orientación que tiene el actual gobierno de utilizar mucho recurso público para financiar un proyecto político, ¿verdad? Ese proyecto político es regalar dinero para crear simpatía, ¿verdad? Esa es la lógica actualmente, ¿verdad? El gobierno, ¿verdad?, más que interesado en crear empleo, en atraer inversión pública, tanto nacional como extranjera, lo que le interesa es su proyecto político. Y para su proyecto político necesitan mucho dinero. Tal vez eso sea una razón por la cual no ejecuten tanto el presupuesto. ¿Está claro el panorama, doctor Roldán Duarte, que el gobierno se verá obligado a emitir fondos en deuda interna? Es que siempre lo ha hecho. Pero ahora se va a disparar esa tendencia. Los ingresos tributarios y no tributarios nunca han sido suficientes para financiar el creciente gasto público. Entonces ahí tenemos un problema serio. Más simple, ¿verdad? Cuando uno tiene ingresos tributarios que no le cubren el gasto corriente, cuando los ingresos tributarios corrientes
no cubren los gastos tributarios, los gastos corrientes, uno tiene un déficit primario. ¿Y cómo se financian esos déficits primarios? Solo se financian de dos maneras, ¿va? O emitiendo más dinero o endeudándose. ¿Con quién se endeuda uno? Bueno, se endeuda con el exterior o se endeuda internamente. La deuda interna, ¿quién la puede absorber? Lo ideal es que lo absorbieran los inversionistas privados, los bancos, ¿verdad? Pero cuando comienza a financiar Banco Central, eso es peligroso. Muchas leyes de los bancos centrales taxativamente prohíben el financiamiento de Banco Central al gobierno. Por ejemplo, la ley de México, para no ir muy lejos, ¿no? Pero siempre hay maneras subverticias. Acá no se ha querido respetar la ley y se ha hecho descarado, ¿verdad? La ley de Banco Central solo permite financiar al gobierno por 12 meses, nada más, ¿verdad? Y se metió un decreto, obligaron al Banco Central a entregar reservas internacionales a un plazo de 30 años a tasas de interés del 2%. Es una cosa forzada, ¿verdad? Eso no es bueno que lo hagan el gobierno, porque si lo siguen haciendo, al final de cuentas terminan dañando a toda la población, ¿verdad? Porque todo lo que se hace en finanzas, alguien paga los platos, ¿verdad? Y no son precisamente los gobernantes los que pagan los platos, ¿verdad? Es el pueblo que tributa, las empresas que pagan impuestos, las que terminan pagando todo eso. Por cierto, el Banco Central de Honduras no ha emitido un comunicado oficial con detalles del acuerdo con el fondo. Debería hacerlo para tener la claridad y tener un conocimiento puntual de qué se negoció, doctor. Sí, o estamos en ese mundo hermético que vivimos ahora, que hay muchas cosas que se ocultan cuando conviene. Yo hasta el día de hoy todavía busqué algún comunicado de Banco Central, boletines, así se llaman, en que diera algunos detalles. No lo ha hecho todavía, ¿verdad? Posiblemente lo haga dentro de poco. Pero la naturaleza de los boletines es de carácter general, Rosendo. Nunca dan detalles, ¿verdad? Para poder tener acceso a todos los acuerdos, habría que meterse a la página del Fondo Monetario Internacional, buscar el acuerdo con Honduras para verlo. Sin embargo, no está disponible todavía porque el acuerdo solo está a nivel técnico, es decir, negociado entre los técnicos del gobierno de Honduras y los técnicos del Fondo Monetario. Hasta que los gobernadores del Fondo Monetario, el directorio del Fondo Monetario lo apruebe en septiembre, es que el acuerdo ya va a pasar a ser más público y uno lo va a poder ver con más detalle. Mientras tanto, tenga la seguridad de que no vamos a tener mayor información que lo que por gracia divina quieran darnos. Ahora, el aval Honduras ya lo tiene para ir en busca de plata. Así es. Eso no hay problema ya. No, eso no hay ningún problema. Es decir, desde que se anuncia que hay acuerdo, ya las puertas se abren. Y que yo sepa, nunca se ha rechazado un acuerdo que ya se ha logrado a nivel técnico, a nivel de gobernadores del Fondo Monetario, a nivel de directores, eso no ocurre. Siempre pasa, siempre pasa. Muy bien, el doctor Roldán Duarte está con nosotros esta noche al banquillo. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el expresidente del Colegio Hondureño de Economistas, Roldán Duarte. Algunos pensaron, doctor Duarte, que el estar buscando financiamientos con la Corporación Andina de Fomento, que ahí tiene una dificultad legal el país por lo que se produjo desde el Congreso, pero esa es harina de otro costal. Pero sí, ese desembolso
que se supone vendrá para Honduras por parte de esta banca multilateral, el acercamiento con el BRICS, que eso iba a dificultar los acuerdos con el fondo, pero no pasó nada. El BRIC solo han habido pláticas de aproximación, ¿verdad? Honduras no va a poder ser nunca parte de los BRIC porque ahí están los pesos pesados, ¿verdad? Brasil, China, India. Honduras no tiene peso para jugar, ¿verdad? Ahorita incluso se está examinando la posibilidad de entrada para Venezuela, pero es debido a al gran reserva de petróleo que tiene que quieren meterlo, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? En el futuro es bastante posible de que el banco que está asociado a los BRIC le preste dinero a Honduras. El negocio de todos los bancos es prestar, ¿verdad? Y una vez que se analiza un proyecto y se considera que el proyecto es financieramente, técnicamente y ambientalmente sostenible, simplemente se financia. Entonces Honduras va a lograr obtener financiamiento del BRIC, ¿verdad? En el otro, ¿verdad? En la Corporación Andina de Fomento, ahí son más relajados, ¿verdad? Defíname este término, relajados. ¿Qué significa? Significa de que cualquier banco dice, para dar un préstamo, tiene que hacer esos tres grandes análisis: el análisis financiero, el análisis técnico y el análisis ambiental. El impacto financiero, el impacto, ¿cómo se llama?, fiscal, y el impacto, ¿cómo se llama?, ambiental. Pero la corporación, ¿verdad?, que es un banco y que sí actúa, ¿verdad?, bajo parámetros de banco, es más flexible, así como cuando a usted lo conocen, Chendo, y le dicen, bueno, como usted lo conocemos, ¿verdad?, y usted es nuestro pana, nuestro amigo, entonces le vamos a dar un préstamo con más facilidad. Entonces, así sucede con los amigos de izquierda, ¿verdad?, de Latinoamérica. Pueden financiarse más fácilmente con la Corporación Andina de Fomento. No quiere decir, Rosendo, de que sea malo estar dentro de la corporación, en ningún momento, ¿verdad? Pero sí hay que tener en cuenta de que la Corporación Andina de Fomento, ¿verdad?, cobra mucho más, ¿verdad?, que todos los demás organismos con los cuales se ha financiado. La Corporación Andina de Fomento anda más cercano al costo de los bonos soberanos, ¿verdad?, que son altos. Es decir, que aquí se va a tener acceso a recursos frescos, pero a tasas altas. Así y los es, periodos correcto. de gracia, como están, son similares a los del resto de los acreedores, o son mucho más flexibles en el marco de este relajamiento que prestan. Más o menos es estandarizado, Rosendo. Se da entre 3 hasta 5 años de gracia, ¿verdad?, dependiendo del cliente, en que solo se pagan los intereses, no se paga ningún capital, ¿verdad? Después de esos periodos, entonces es cuando ya se comienza a pagar el capital. Los plazos que se manejan van desde 15 años hasta 25 años. Pero eso es bastante común dentro de todo el mundo de la banca internacional. Esos son los parámetros que manejan el BID, que maneja el Banco Mundial para sus ¿Cómo préstamos. queda en todo este escenario, ya con un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con acceso a fondos de la Corporación Andina de Fomento, con recursos que podrían venir incluso del BRICS, de bonos que hace mucho tiempo no se emiten, pero son opciones del mercado, bonos soberanos que fueron tan criticados hace un tiempo atrás? ¿Cómo queda, le reitero, doctor Duarte, con todo este panorama, el tema de la ley de justicia tributaria, que no se ha aprobado, pero que
va a representar una de las patas que va a sostener esta mesa. Sí, la principal pata que sostiene la mesa de la economía de Honduras son las remesas. En eso no nos equivoquemos, ¿verdad? Ningún país de Centroamérica depende tanto de las remesas como Honduras. Actualmente las remesas representan casi el 28%, 27% del PIB de Honduras. Salvador, que es el que nos sigue, ¿verdad?, está mucho menor, ¿verdad? Y no digamos, bueno, en México las remesas solo representan entre el 4 y el 5%. En Costa Rica las remesas apenas llegan al 1%. Y bueno, por ahí estamos ilustrando para nuestros telespectadores cómo está justamente el informe que se maneja a nivel de Centroamérica. Y estos son datos oficiales del tema de las remesas. Y ahí podemos observar lo que representa para Honduras. Sí. El tema del Producto Interno Bruto es del 24.84, casi el 25%, salvando que hay años en donde esa cifra se ha ido arriba. Sí, pero mire usted de que apenas tenemos datos ahí hasta el año 22. Entonces, falta el 23 y en el 23 ya llegamos al 27%, Rosendo, ¿verdad? Y ojo que normalmente los flujos en estos últimos meses del año, o salvo que cambien, incrementan. Así es, especialmente por el tema del fin de año. Por el tema del fin de año. Bueno, pero estamos hablando de las patas que sostienen una mesa. Resulta de que Honduras ahorita tiene un montón de plata disponible, ¿verdad?, que la puede usar en cualquier momento. Mire, tiene dinero de parte del BID, tiene dinero de parte del Banco Mundial, tiene dinero del Banco Centroamericano, tiene dinero ahorita del fondo. Entonces, en realidad, no debería de recurrir a financiamiento más caro, ¿verdad? Porque todos esos organismos, ¿verdad?, sí son mucho más moderados con la tasa de interés. Estamos hablando de tasas de interés entre el 1.5 y el 3%. Nada que ver con tasas del 8 o del 9%. ¿O será el pago de algún favor? No me gusta especular, David, pero todo esto tiene un gran componente político. Es todo lo que puedo decirle, ¿verdad? En el caso de la Corporación Andina de Financiamiento, ¿verdad?, uno ve de que hay un componente político importante ahí, ¿verdad? No puede uno especular a más, ¿verdad? Entonces, la otra pata, digamos así, importante, es la cuestión de la inversión extranjera. La inversión extranjera se ha venido a pico, ¿verdad? Es decir, no estamos logrando, estamos lejos de los 2.000 millones que se percibieron de dólares en el 2019. ¿Verdad? Actualmente andamos cerca de los... Bueno, el último dato andaban casi por los 400 millones ahorita en el 23. Posiblemente a final de año sea un poco más, ¿verdad? Posiblemente se llegue a 700, pero esa inversión extranjera son reinversiones, son compañías que ya están aquí, que están reinvirtiendo sus utilidades, no es financiamiento nuevo. El financiamiento nuevo es prácticamente nulo. Entonces, el problema está, y es una opinión particular, ¿verdad? Yo creo que con la ley de justicia tributaria se comete una gran injusticia. Por eso algunos no la llaman de justicia tributaria, sino que de injusticia, ¿verdad? Porque podía haberse hecho algo sencillo. Si alguien estaba abusando de las exoneraciones, simplemente había que castigarlo y, si era necesario, hasta meterlo a la cárcel. Pero como son grandes
inversores los que hay aquí, entonces esos no se tocan, ¿verdad? El problema de la ley esta es, ¿verdad?, que los dos regímenes nuevos que crea, el RINDE y las zonas francas, no van a ser lo suficientemente atractivas como para sustituir a los viejos regímenes o para atraer inversión extranjera. Entonces ya mucha gente comenzó a cerrar la tienda, ya está llevando su negocio a otro lado, ¿verdad? El ejemplo más claro es lo que hizo Gilda, ¿verdad? La maquila. La maquila Gilda, que dejó un montón de desempleados. Y otras están también en capilla. Fíjese qué irónico, algunas están prefiriendo irse a Nicaragua, ¿verdad?, en vez de invertir en Honduras. Es contradictorio. Entonces, vemos de que esa pata, digamos, no nos va a fallar, ¿verdad? Y vamos a quedar en equilibrio, digamos. Solo hemos hablado de tres patas, ¿verdad? Las remesas, ¿verdad? El dinero que tiene disponible actualmente, ¿verdad?, con medio mundo, ya el gobierno, y estamos hablando de la inversión. Entonces, de esas tres patas, la única pata que no va a funcionar es la pata de la inversión extranjera. Y vamos a quedar en el equilibrio, ¿verdad?, en la cuerda floja de las otras dos. ¿Por qué digo cuerda floja? Porque cualquier remesón a nivel internacional hace que las otras dos patas se... Muy bien, está con nosotros al banquillo el doctor Roldán Duarte. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo con el doctor Roldán Duarte. ¿Cómo deberá actuar el legislativo? Ahí es el escenario ahora donde habrá muchas decisiones. Hablábamos de disponibilidad de recursos que hay, pero si vemos la capacidad de ejecución, tiene sus dificultades. ¿Qué recomendaría usted como economista experimentado? Vayamos un poquito por partes. Miren, debido al problema que se dio con la Corporación Andina de Financiamiento, yo me atrevo a pronosticar que cuando llegue un préstamo, aprobación en el Congreso proveniente de la CAF, simplemente los diputados, ¿verdad?, los 71 diputados que votaron en contra, de primas a primeras, esa solicitud la van a rechazar. Y tiene que ir un contrato de préstamo forzosamente al legislativo, o qué va a pasar, como aquí se obvian muchos procedimientos ahora, doctor. La ley dice que sí, que tiene cualquier empréstito externo, ¿verdad?, sea del Fondo, del Banco Mundial o de quien sea, tiene que ir al legislativo. Tiene que ir al legislativo, eso es lo que dice la ley, pero aquí estamos acostumbrados a violar la ley y los ejemplos no los voy a mencionar porque toda la gente lo conoce, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un problema. Luego está lo otro, ¿verdad? Yo no creo, ¿verdad?, de que el gobierno va a echar pie atrás en la aprobación de la ley de justicia tributaria. Ya está demostrado de que están plantados ahí. Sin embargo, se necesitan 86 votos para aprobar esa ley. Y ahí es donde la cosa se pone, ¿cómo se llama?, en problemas. Y otra vez volvemos a lo mismo. No sé qué mecanismo van a utilizar para aprobarlo solo con 65 votos, ¿verdad? Es decir, con menos votos de lo que demanda la ley, porque pareciera de que eso fuera la tendencia que se está imponiendo dentro del gobierno, ¿verdad? No ajustarse a la ley y poder disminuir estas aprobaciones, ¿verdad? Luego también está el problema de la ejecución del gasto. Tradicionalmente, el gasto es ineficiente en el sentido de que nunca se evalúa el resultado, ¿verdad? Si el gobierno evaluara todos los proyectos y todos los gastos que hace, estaría haciendo algo bueno, pero no lo hace, ¿verdad? Aquí no hay una
planificación por resultados, que se llama, ¿verdad? Sino que se gasta y punto. Y lo que Estos se procesos gastó, de evaluación que nos han hablado en el gobierno se practican para tener eficiencia, ¿no han sido efectivos entonces? en absoluto. Mire usted, todos nos pusimos contentos porque los ministros iban a ser evaluados de acuerdo a una matriz, etcétera, ¿verdad? Pero vaya usted a saber en qué terminó esa evaluación. Nunca la conocimos, ¿verdad? Y oiga bien, no se está evaluando directamente el gasto, sino que a los funcionarios y no se conoció. Entonces ahora, ¿verdad? Es obvio que se va a poder gastar mucho dinero, ¿verdad? Se va a poder regalar mucho dinero, pero lo que llamamos la inversión productiva, esa siempre va a terminar siendo la cenicienta, ¿verdad? En los últimos años, casi todos los gobiernos han hecho de la inversión productiva su paño de, digamos, no digamos su tirita de venda, donde la usan únicamente para tapar el ojo al macho, lo que se llama el plan de inversión pública, el PIB famoso, ¿verdad? Uno lo ve y cada vez viene descendiendo, ¿verdad? Y desciende no solo en monto, ¿verdad?, sino que desciende también en ejecución. Es decir, aquí cuando nos plantean que en este acuerdo que se ha logrado con el Fondo Monetario, más la disponibilidad de recursos que allí están y que no se han logrado ejecutar, puede ser el buen momento ahora que ya muchos funcionarios hablan de un conocimiento pleno de la administración pública para ampliar la disponibilidad de fondos, bueno, justamente para inversión productiva y gasto social. ¿Duda eso, doctor? Yo creo de que va a haber inversión en gasto social, pero siempre va a terminar renca, ¿verdad?, y caminando coja la inversión pública, ¿verdad? Ese es algo que uno no necesita ser un gran adivino ni mirar una bola de cristal para saber de que ahí hay algo. Y todavía voy a ir más allá. Fíjese de que el programa de inversión pública no solo ha venido cayendo en monto y no solo se ha estado ejecutando poco, sino de que buena parte de lo que se mete como inversión pública es gasto social. Le llaman inversión social, ¿verdad? Pero ahí están cosas de salud, hay cosas de educación, hay cosas que son prácticamente gasto social y no propiamente inversión productiva. Lo que los economistas llamamos inversión productiva es algo real, ¿verdad? No lo que usted gasta en una red solidaria. Justamente esta entrega de bolsas solidarias, de alimentos, bonos incluso para un sector de la población, deben ser objeto de un análisis mucho más profundo o cuáles sí y cuáles no. Todo lo que el gobierno hace, ¿verdad? No está malo que el gobierno regale, Chendo, ¿verdad? Lo que pasa es de que ese regalo debe ser focalizado, eso es lo que dice la teoría. Yo no puedo regalar dinero a la zumba marumba, es decir, tirar a la garduña, ¿verdad?, dárselos a los activistas, dárselo a quien no lo necesita. Se supone que los regalos son para la gente necesitada, ¿verdad? Imagínense cuánta gente perdió su vivienda en todo esto. ¿Tienen vivienda? ¿Se les dieron vivienda? No. ¿Verdad? La gente de la Guillén que se hundió, de la colonia que se hundió, ¿tienen vivienda? No. Y entonces así vamos, ¿verdad? El gasto, repito, ¿verdad?, en inversión productiva es gasto real, ¿verdad? Son puentes, son edificios, son carreteras, son bordes, son represas, ¿verdad? No es
son techos de escuelas, maquinaria para los quirófanos, bueno, equipa para cirugía en los quirófanos de los hospitales, ¿verdad? Si quiere ustedes nuevos edificios para hospitales, ¿verdad? Que ahí hay una cosa contradictoria. Yo no sé cómo vamos a construir un montón de hospitales, ¿verdad? Y no tenemos cómo financiar los médicos, financiar los equipos, financiar las enfermeras. Es contradictorio. Doctor, le agradezco su tiempo. Buenas noches. ¿Puedo hacer una última? No, con gusto. Solo una última cosa. Mire, voy a abusar. Está cumpliendo años mi único hijo varón, Gerardo. Entonces quiero enviar a Gerardo. Un fuerte abrazo para el doctor. El doctor Roldán Duarte, expresidente del Colegio Hondureño de Economistas, con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.